Hermano, que el Señor te bendiga grandemente. Eh, Le damos gracias al Señor nuevamente por permitirnos poder subir y poder enseñar la palabra de Él. En este día quiero compartir con usted el capítulo 13 de Apocalipsis que estaba pendiente. Así que le pido a usted que pueda tener su Biblia, que podamos hoy día tomar atención a lo que Dios nos va a hablar. Nosotros seguimos viendo el libro completo de Apocalipsis, hemos subido casi la mayoría de las enseñanzas y videos y espero que sea de edificación para usted. Le doy gracias a Dios porque me permite de esta manera también poder llegar a muchos más lugares, a muchos hermanos y a aquellos que necesitan saber más sobre lo que va a acontecer en el futuro. Así que en el nombre del Señor le invito a usted que podamos orar juntos antes de comenzar y espero que usted pueda tener su Biblia y podamos hoy día dar completamente al Señor el tiempo que Él requiere de nuestra parte. Y es bueno, hermano amado, poder estar compartiendo su palabra, entendiendo los tiempos, comprendiendo que el Señor tiene un plan y que se avecina un juicio, que el mundo entero va a estar eh, gobernado, por así decir, por un anticristo, por un ser, ¿no es cierto?, que viene o que el mismo Satanás lo va a poner para gobernar las naciones. Así que, sin más, le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de su presencia para darle gracias. Gracias por este momento que usted nos da. Gracias por su misericordia. Gracias por su amor. Gracias porque usted nos ilumina, nos muestra el camino, nos enseña todas las cosas para ser entendido y tener sabiduría en los finales tiempos. Señor, tu palabra se va a cumplir. Todo lo que está escrito, Señor, se va a cumplir. Y nosotros debemos estar al tanto y pendientes, entendiendo, Dios mío, el propósito que tú tienes, Señor, para el mundo entero y para nosotros. Señor, en el nombre de Jesús lo dejamos delante de ti y le damos gracias. Amén. Amén. Entonces, el texto se encuentra en Daniel 8, 23 al 25, pero estamos viendo Apocalipsis, capítulo 13, del 1 al 18. El título que le puse son las dos bestias bajo la autoridad del dragón. ¿Ya? Entonces vamos a leer primeramente Daniel 8, 23 al 25. Y dice así. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo santo, al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Está ahí. ¿De qué está hablando aquí el texto? ¿De qué se está hablando acá? Se está hablando de un ser, de un hombre. Se está hablando del anticristo, de ese cuerno pequeño, de ese ser que va a ser levantado por Satanás en el último tiempo, de ese que va a gobernar el mundo entero ya por un periodo corto de tiempo, que Dios va a permitir que eso suceda. Entonces, volviendo al capítulo de Apocalipsis, ya, yo quiero que usted entienda que nosotros hemos visto capítulo a capítulo el libro de Apocalipsis. Y el capítulo 12, ya, el anterior al 13, obviamente, nos enseña ya de que en ese capítulo vimos cómo Satanás es expulsado del cielo, ya, por el arcángel Miguel, ya, y esto provoca alegría en los cielos, pero provoca lamento en la tierra. ¿Por qué? Porque el dragón va a bajar o fue expulsado y viene contra los moradores de la tierra. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el maligno? O el dragón, o Satanás en este caso, intenta destruir a la mujer. La mujer es Israel, ¿ya? ¿Ya? Y también al Mesías. ¿Se acuerda usted hace 2000 años atrás cuando fue perseguido el Señor y los niños fueron muertos ahí en Belén? ¿Ya? Y el Señor el Señor se le apareció por medio de un ángel a José y le dijo, toma al niño y llévatelo a Egipto. ¿Por qué? Porque en Belén habían muerto todos los niños menores de 3 años, ya por el rey Herodes. Desde ese momento, el Mesías sufrió persecución y querían darle muerte. Por supuesto que él fracasa por la providencia de Dios.
Pero no se conforma con eso, sino que ahora va detrás de la simiente, de los hijos de Dios, en este caso de Israel. Pero también compete esta persecución a todo aquel que invoca el nombre del Señor. Así que este ser maligno, Satanás, ¿ya? Levanta un anticristo, levanta hombres para perseguir, para matar, para destruir la simiente, para querer eliminar de alguna manera a los santos de la tierra, ¿ya? Porque estamos hablando de una batalla completa, de un reino contra otro reino, de la luz con las tinieblas, de los hijos de Dios con los incrédulos, de las potestades celestiales y divinas contra las fuerzas del mal, ¿ya? Esa es la guerra que existe, que nosotros no percibimos muchas veces, pero esta guerra está vigente, se encuentra hoy día a nivel cósmico, pero también a nivel terrenal. ¿Ya? Pero Dios en su providencia, en su misericordia, frustra todo este ataque, ¿ya? Pero el maligno Satanás se va en contra, ¿no es cierto?, de la descendencia, en este caso los hijos de Israel, ¿ya? Y contra también aquellos que somos parte de la iglesia. Amén. Pero ¿qué es lo que hace Satanás al final del tiempo? Lo que él hace después de ser expulsado del cielo, él levanta a dos bestias, ¿ya? A uno representado como el anticristo y el otro como el falso profeta, para dirigir, para entronizarse, para gobernar el mundo. Es como el tiempo de recreo que tiene, final. Dios le permite, por un periodo de 7 años, que él tome posesión, que él tome el control del mundo, que se sometan a él los moradores de la tierra y que adoren de alguna manera a Satanás, o sea, a él, a la bestia, y que el falso profeta que se levanta, ya que trae un sistema religioso, ya que lo que hace de alguna manera es fomentar la adoración a la primera bestia, que es el anticristo, para que le rindan adoración y alabanza, ¿ya? Siempre Satanás, el usurpador desde el cielo, ha querido ser, ha querido recibir adoración y alabanza. El cielo fue expulsado. No se halló lugar para él. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como el último plan que tiene es, de alguna manera, gobernar el mundo, lo que siempre ha querido, ¿ya? Este, este Satanás, este dragón, de alguna manera se quiere replicar en un personaje que la Biblia la conoce, o se conoce como el anticristo. Tiene varios nombres. En la Biblia vamos a encontrar varios nombres con respecto al anticristo. Se le llama la bestia, se le llama el anticristo, se le llama el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo. Esos son los nombres que nosotros vamos a poder encontrar en las escrituras y que hacen referencia a este hombre que se va a levantar en algún momento, por obra de Satanás, por supuesto. Y de alguna manera será como la obra maestra de él. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a ofrecer a la humanidad? Le va a ofrecer que él va a ser como la panacea. Él va a venir a solucionar los problemas del mundo, ¿ya? ¿Qué va a tener? Va a tener un compañero de trabajo, que es el falso profeta. Lo vamos a ver después en el capítulo 13, del 1 al 18, cómo estos dos seres, o estas dos bestias se levantan, ¿ya? Él va a ser como un portavoz, él va a ser como un promotor de alguna manera, del primero, y va a llevar al mundo a su adoración, ¿ya? Este es el falso profeta, de los postreros tiempos. ¿De qué trata entonces el capítulo 13? Trata de la actividad de estas dos bestias, ya que van a estar propulsadas o levantadas por Satanás y que se les va a dar un tiempo para que gobiernen el mundo, ya donde todos los moradores van a ser marcados y van a sufrir las consecuencias aquellos que no quieran, persecución y muerte, va a haber para aquellos que se opongan a ese régimen. Pero debemos entender una cosa. Satanás siempre, como lo dije en un momento, ha querido ser adorado como Dios. De alguna manera, él quiere imitar la Trinidad. Esta que es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad divina, la Trinidad verdadera, a Dios mismo. Pero esto es una falsedad, o sea, va a ser una imitación. ¿Ya? En este caso, el dragón de alguna manera, representa al Padre, la bestia representa al Hijo y el falso profeta al Espíritu Santo. Y vamos a ver algunas señales que imitan, ¿ya? Para que los moradores de la tierra piensen que verdaderamente está Dios delante de ellos, pero es falso, ¿ya? Entonces, verdaderamente lo que vamos a ver aquí en el capítulo 13 es una trinidad demoníaca. Esta será totalmente infernal, querido hermano. ¿Ya? Este hombre se levanta como el falso Mesías para la humanidad, ¿ya? El único capaz de resolver los problemas. El mundo lo va
lo va a querer, el mundo lo va a aplaudir, el mundo lo va a adorar. El hombre va a ver en él que es el hombre o el rey que necesita la tierra para gobernarse y para solucionarle los problemas que hoy día vemos en todo lugar. De alguna manera él traerá paz, prosperidad, ¿ya? Por un breve tiempo. Recordemos que la palabra del Señor dice que el primer jinete es el caballo blanco, que traerá una falsa paz. Esa falsa paz son los primeros 3,5 años de la gran tribulación, donde habrá una falsa paz, una falsa prosperidad, donde Israel hará un pacto con ellos, ¿ya? Hará un pacto con él, y de alguna manera, en los periodos finales, los últimos 3,5, a la mitad, este anticristo rompe el pacto con Israel y se proclama Dios, y ahí comienza la persecución contra los judíos, ¿ya? Él tendrá el poder para gobernar, tendrá autoridad, exigirá la adoración de los hombres, hará señal y milagro, marcará a los seguidores también, a sus seguidores. Se declarará como el único Dios de este mundo, blasfemará contra Dios y las potestades celestiales, será implacable contra todos aquellos que se opongan, ya perseguirá a los santos del Señor y los vencerá. Todo esto es en un periodo de 3,5 años, que son los 3,5 años finales, que describen el periodo de la gran tribulación. Si usted quiere entender un poco más y quiere comprender en este estudio un poco más sobre lo que va a pasar, es necesario leer el capítulo 7 al 9 de Daniel. Si usted junta Daniel capítulo 7 al 9 y lee Apocalipsis, va a decir lo mismo. Pero cuando usted une los dos estudios o las dos lecturas, usted va a entender un poco más de lo que está diciendo aquí o lo que está enseñando Apocalipsis. Pero ¿qué necesita este anticristo? La palabra de Dios dice que anticristo significa contra Cristo y contra todo lo que tiene nombre de Dios. ¿Ya? Anticristo significa que él se opone, que está en contra de Dios, en contra de Cristo. ¿Ya? Juan, la palabra de Dios en Juan, primera Juan 2:18 dice esto. Dice lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Sí? Entonces, ya estaba hablando el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2:18, sobre este anticristo. Ya han surgido muchos anticristos. Hay muchos hombres o gobernantes que se oponen a la palabra del Señor, que se oponen a Dios, que se oponen al Cristo, que no lo reconocen como Dios. Y eso lo hemos venido hablando en todo el libro de Apocalipsis. Hoy día el mundo entero, casi completo, ignora, no oye, no cree en Dios. No estoy diciendo que hay una parte que sí cree, no. Estoy hablando de la gran mayoría. Somos 7.000 millones de personas en el mundo y una gran cantidad no cree en Dios y se opone y es incrédula. Y no quiere venir a la salvación, y no quiere venir, y no quiere escuchar el Evangelio, sino que se burla. Entonces, estos anticristos han gobernado anteriormente. Podemos ver a muchos. Podemos ver a Hitler, el más cercano, uno de aquellos que persiguió a los judíos y los exterminó. ¿Cuánta guerra, cuánta muerte hubo en la Segunda Guerra Mundial? Murieron casi 90 millones de personas. ¿Por qué? Porque había un hombre que quería consolidar como un tercer reino. ¿Ya? Él quería hacerse de alguna manera el poder. ¿Ya? Y así hemos visto a muchos en la historia, como Napoleón, como los gobernantes de los imperios, ¿ya? Como los césares. Podemos ver también más atrás a Babilonia, podemos ver los imperios como el Medo-Persa, podemos ver al griego, al romano, ¿ya? Y hemos podido ver a muchos a lo largo de la historia que han querido ejercer dominio sobre el mundo entero y no lo han podido conseguir porque Dios ha intervenido. Es Dios quien interviene, pero en este tiempo final, del capítulo 13 de la Gran Tribulación, Dios va a permitir que se levante un hombre traído por Satanás con un falso profeta, se les va a llamar las dos bestias y ellos van a reinar por un periodo corto de tiempo para que el mundo se pierda y se extravíe completamente. ¿Ya? Ya, el término anticristo lo podemos encontrar 7 veces en la Escritura. ¿Ya? Dije recién que el significado de anticristo significa contra Cristo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esto? Lo primero que hace un anticristo es negar al Padre y al Hijo. ¿Ya?
también niega ya que Jesús vino en la carne. Y por eso sabemos que ha habido muchos anticristos. Veamos lo que dice 1 Juan 2:22 con respecto a esto que dije recién. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el mentiroso. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, el anticristo o los anticristos son todos aquellos hombres, sea quien sea, que niegan al Padre y niegan al Hijo. Entonces, eso es lo que usted tiene que entender. Cuando usted escucha a alguien, cuando usted oiga a un gobernante, a un político, a un hombre, mujer, quien sea, que esté negando a Dios y esté negando al Hijo, entonces son anticristos. Obviamente, hay hombres que están a cargo que son políticos y gobernantes, que pueden llevar una nación completamente a sacar a Dios de todo lo que significa en esa sociedad. Lamentablemente hoy día la sociedad ha sacado a Dios. Y por eso que vemos hoy día tanta violencia, por eso que hoy día vemos tanta maldad, por eso que hoy día vemos eh, tanta injusticia, porque han sacado de la sociedad, los países, los gobernantes, a Dios. Son aquellos que niegan a Dios y que niegan a Cristo. ¿Por qué? Porque no quieren escucharle. ¿Por qué? Porque prefieren sus pecados. ¿Por qué? Porque ignoran voluntariamente de que hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Obviamente se entiende que cada uno de ellos en algún momento va a recibir su parte. Amén. También podemos encontrar algunas referencias de este anticristo. Lo podemos ver también en Daniel. Ya, yo busqué varias referencias sobre cuáles son sus características. Las características de él son las siguientes. Será jactancioso, imponente, opresor. Tratará de cambiar los tiempos y la ley. Eso lo dice Daniel 7:25. Este es el líder que establece un pacto de 7 años con Israel. Eso lo dice Daniel 9:27. Este es el rey que establece la abominación desoladora. Eso lo dice también Daniel 9:27. Este es el pequeño cuerno que dice Daniel 7:8. Este es el rey altivo del último tiempo que se levantará como el príncipe de los príncipes. Eso lo dice Daniel 8:23 al 25. Este es el jinete del caballo blanco que trae la falsa paz al mundo. En Apocalipsis 6:2 lo vemos. Este es el hijo de perdición. Este es el hombre de pecado. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, del 3 al 12, describe a este anticristo. Entonces, dentro de la Biblia, dentro de la palabra del Señor, podemos ver referencias y características de él, nombres que se le dan, para que usted entienda de que este ser ya había sido profetizado por Daniel y que en el tiempo del Apocalipsis, en la palabra del Señor, en los tiempos futuros, se va a establecer, va a resurgir de entre las naciones, de entre este mundo, de este sistema, para poder, de alguna manera, gobernar. Pero en segunda de Tesalonicenses, capítulos 2, del 3 al 12, hay una descripción de este anticristo. Veamos lo que dice. ¿Ya? Es importante que usted conozca, que usted sepa lo que dice la Escritura. Es importante, querido hermano, que usted comprenda toda la palabra del Señor y no solamente lo que nos gusta o lo que queremos escuchar, sino que todo. Nosotros debemos saber todo. Y eso es importante porque así no estamos en oscuridad, sino que estamos en luz, estamos en verdad. Y esto es importante para el estudio bíblico. Si alguien le pregunta a usted qué va a pasar en el último tiempo, entonces usted va a saber responder. Y aquí tiene las referencias bíblicas. Yo voy a subir en algún momento estos estudios y los voy a compartir, por supuesto, en la iglesia. Y a cualquiera que quiera estudiarlos, usted los va a tener ahí disponibles. Amén. A mí me gusta escribir, me gusta anotar, me gusta hacer bosquejos porque usted sabe que la memoria es frágil y uno no puede retener tanta información, pero sí al guardar, al bosquejar, al escribir, al compartir, uno puede tener esos estudios guardados y los puede repasar. ¿Amén? Entonces leamos lo que dice 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, del 3 al 12. Nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, ¿qué tiene que venir antes del fin, antes de que el anticristo venga? La apostasía. ¿Qué significa la apostasía? La apostasía significa negar a Dios, apartarse de Dios, dejar de lado a Dios. Es abandonar a Dios, es abandonar la palabra, es abandonar la doctrina, es abandonar los principios cristianos, la verdad de Dios.
Eso es apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado dijimos que era el anticristo, el hijo de perdición. Ahí tenemos otra característica o referencia a este mismo anticristo. Sigamos. El cual se opone, aquí está la característica principal. Él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mire lo que va a hacer. Se va a hacer pasar por Dios, se va a sentar en el templo. Recordemos que el tercer templo tiene que ser levantado. Hay dos templos que han sido levantados y destruidos. Hay un tercer templo que se tiene que levantar en el último tiempo, donde Israel va a reiniciar sus sacrificios, sus oraciones. Hoy día ellos tienen una muralla donde ellos van a orar. Nosotros sabemos que el templo de Dios somos nosotros, pero físicamente en Israel van a levantar un tercer templo. Y cuando se levante, ese anticristo en algún momento se va a sentar en ese templo y va a decir, yo soy Dios. Y los israelitas, los judíos, van a entender que no es Dios, se van a oponer y van a ser perseguidos. Ya, eso lo profetiza el Señor. Dice que Él se va a hacer pasar por Dios. Sigamos en el versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que tiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Le damos gracias al Señor porque el Espíritu Santo y Dios y la iglesia que aún está acá detiene ese ministerio, detiene ese movimiento. Aún no toma la posición que tiene que tomar hasta que Dios lo establezca, hasta que Dios quiera. Versículo 6. Dice así, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. ¿Está ahí? Y entonces se manifestará aquel inicuo. Mire cómo se le dice también, inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, eso lo vamos a ver en la segunda venida de Cristo. Eso va a pasar cuando Cristo aparezca por segunda vez y va a prender al dragón y va a lanzar al falso profeta y a la bestia, en este caso al anticristo, al lago de fuego vivos. ¿Sí? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y eso quiero dejarlo claro. ¿Quién levanta o quién trae a este anticristo? Es totalmente una obra de Satanás. Con gran poder y señal y prodigios mentirosos. Mire lo que hace para engañar al mundo completo. O sea, él, de alguna manera, lo que va a hacer Satanás es darle esas capacidades para que él, de alguna manera, pueda hacer lo que Cristo hizo. Recordemos que Cristo tenía gran poder, hizo señales y prodigios, donde él sanó, donde él liberó, donde él caminó por el agua, donde él hizo muchas cosas. Los evangelios lo enseñan de esa manera. Si usted ha leído los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted se va a poder dar cuenta de la vida de Cristo. Y Cristo hizo muchas señales con gran poder e hizo muchos prodigios. Amén. De alguna manera este va a querer imitar. Por eso le dije yo en el principio que esta trinidad demoníaca va a querer imitar al verdadero Dios. ¿Ya? Dice con prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ellos son los que van a ser engañados. Por supuesto, el pueblo de Dios no puede ser engañado porque por algo nosotros estamos estudiando, por algo nosotros estamos entendiendo y conociendo esta verdad, para que cuando eso acontezca, si nosotros estamos aún, no seamos engañados. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, o sea, el evangelio. Por esto Dios les envió un poder engañoso, para que crean la mentira, ¿ya? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Está ahí? Entonces, de alguna manera, Dios va a permitir que ellos sean engañados. ¿Para qué? Para que al final, ¿no es cierto?, sean todos destruidos. Y es importante entender lo que el mundo se prepara para la destrucción, hermano querido. Aquí es donde nosotros debemos ser entendidos y reconocer y saber. Jesús mismo dijo que nadie os engañe, porque van a surgir muchos Cristos y van a venir y van a decir hasta allá, hasta acá, hasta aquí. No le creáis, dijo el Señor, ¿ya? Porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo viene desde los cielos en algún momento, ¿ya? Entonces, hay muchos anticristos hoy día, pero hay uno que es obra de Satanás y que en algún momento va a tomar su posición y va a querer ser Dios y va a llevar al mundo entero a que lo adoren y va a perseguir a los creyentes y se va a oponer a todo lo que es Dios y va a blasfemar contra ellos. Ya, si hoy día vemos de alguna manera, sin este anticristo, vemos también cómo el mismo sistema, cómo los mismos gobernantes, cómo las mismas leyes
se oponen, ¿ya?, al cristianismo, se oponen a la palabra del Señor, se oponen a Dios. En ese momento va a ser mucho peor. Y ahí sí que los verdaderos cristianos van a tener que padecer y morir por la causa y por el testimonio de la palabra y del Señor Jesucristo. ¿Qué, qué podemos sacar de esto, querido hermano, para la iglesia? Debemos entender, hermano, de que en este tiempo la iglesia también es perseguida, que también el sistema es adverso, que también hay leyes que persiguen a los creyentes. Hay libertades que se están restringiendo. Ya uno no puede decir ciertas palabras. ¿Por qué? Porque es ofensivo. ¿Por qué? Porque de alguna manera va a provocar, ¿no es cierto?, que algunos se molesten, ¿ya? Y eso va a provocar que muchos sean perseguidos, encarcelados y martirizados. Hoy día vemos en el Medio Oriente, por lo general, más que en cualquier lugar, en África, eh, que se persiguen a nuestros hermanos, que se queman las iglesias, que matan a los misioneros. En este lugar, por supuesto, todavía queda algo, ¿ya?, en el continente sudamericano, pero podemos ver también cómo los sistemas políticos, como el comunismo, ¿ya?, y muchos más, ¿ya?, el socialismo, ¿ya?, y otros más que están, ¿ya?, como el musulmán, cómo persiguen a los creyentes y cómo quisieran ellos que dejáramos de predicar de Dios. Se oponen a todo lo que es Dios, se oponen al Evangelio, se oponen a Cristo. Y eso, hermano, nos toca porque lo más probable es que en algún momento en este país, que es Chile, que lo amo tanto, empiece una persecución, empiece un amordazamiento de la verdad, de poder expresar y de poder hablar con libertad sobre lo que creemos. Entonces tenemos que tener cuidado porque todo el mundo se tiene que preparar para la llegada de este anticristo. Y cuando hablamos de todo el mundo, significa de todas las naciones. Y todas las naciones se tienen que alinear de alguna manera con este nuevo orden mundial que se aproxima, que todos los gobernantes del mundo están hablando. Así que estas señales, el Señor nos advirtió de las señales, nos advirtió de los tiempos finales, nos advirtió de los falsos profetas, nos advirtió de lo que iba a pasar en el último tiempo. ¿Ya? De alguna manera, Satanás ha intentado gobernar el mundo completo, pero no lo ha conseguido, porque Dios, por intervención divina, siempre Dios no lo ha permitido. ¿Ya? De alguna manera, algunos imperios, ¿ya?, algunos hombres han querido conquistar el mundo. Siempre ha sido el anhelo de Satanás elegir a ciertos hombres para levantar imperios que dominen y controlen y esclavicen al mundo entero, para que le rindan adoración. Siempre ha querido hacer eso, pero nunca lo ha completado finalmente. ¿Por qué? Porque Dios ha intervenido. ¿Ya? Podemos ver uno de ellos desde el principio, el relato de la Torre de Babel, ya que está en Génesis, del 11, del 1 al 9, podemos encontrar de que ahí se hizo un intento, porque todos los hombres hablaban una sola lengua. El hombre de alguna manera quiso levantar, ¿no es cierto?, elegir una torre alta hasta el cielo, de alguna manera desconectándose de Dios, diciendo nosotros somos los que nos gobernamos, no hay nadie sobre nosotros. Y de alguna manera Dios tuvo que descender y tuvo que intervenir y tuvo que confundir, ¿ya?, a estos hombres para que se dispersaran. Y desde ese tiempo se crearon las naciones. Veamos lo que dice el relato en Génesis 11, 1, 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Un reto total a Dios. ¿Ya? Y hagamos un nombre. Gobernémonos nosotros. No necesitamos a Dios. Nosotros somos nuestros propios dioses. ¿Ya? Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora,
de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. O sea, desde allí nacieron las naciones, las fronteras. Pero ya hubo un intento en el pasado de estos pocos hombres, obviamente influenciados por Satanás, porque Satanás siempre ha querido establecerse, y lo logra aquí en Apocalipsis. Y de alguna manera, a lo largo de la historia, lo dije en un principio, los hombres han querido unir y engrandecer su imperio, engrandecer su autoridad sobre los hombres y levantarse como únicos reyes de la tierra. Dios no lo va a permitir porque hay un solo rey de reyes y hay un solo señor de señores. Y a él sea la gloria, la honra y la alabanza. Pero en el tiempo final, aquí en Apocalipsis capítulo 13, vemos que estas bestias, de alguna manera toman el control del mundo completo, donde todas las naciones se alinean, ¿ya? Y vienen a ser una. Ahí es donde el Señor vuelve a intervenir judicialmente, por supuesto, en su segunda venida, ya tomando posesión de la tierra y de alguna manera encadenando a Satanás y tomando y lanzando al lago de fuego a estos dos hombres, a estas dos bestias, que es el anticristo y el falso profeta, vivos al lago de fuego. ¿Mm? Entonces, en el libro de Daniel nosotros vemos de alguna manera los imperios más importantes que han habido en la historia de la humanidad. El babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. ¿Ya? Incluso hay una figura, hay un sueño de Nabucodonosor, donde él ve esta estatua, donde ve estos imperios, ¿no es cierto? Donde el Daniel, el profeta Daniel, le explica de alguna manera lo que significaba, ¿ya? Pero va a llegar un momento en que va a llegar un quinto imperio y que va a destrozar a esa figura, la va a hacer caer, y es el reino milenario y eterno de nuestro Señor Jesucristo. O sea, sí, estos imperios han aparecido a lo largo de la historia. Finalmente, el Imperio Romano fue hace 2000 años atrás, ¿ya? Cuando Cristo murió crucificado por ese imperio, ya acusado por los judíos, por supuesto, y de alguna manera este imperio se dividió en Europa, pero en el último tiempo resurgió. Y hoy día podemos ver varias naciones de ese mismo imperio romano resurgiendo. Y podemos ver también ahí varios reinos que se unen, ¿ya? Y podemos ver también varias entidades hoy día como organizaciones mundiales, ya que tienen ahí insignia y que rigen a las naciones y que quieren de alguna manera apoderarse o implementar un plan mundial para que todo el mundo se someta a ellos. Ese es el nuevo orden mundial. Hoy día se está hablando, querido hermano, y usted tiene que saberlo, eso es actual. Eso no es mentira. En todo lugar, si usted tiene un poquito de curiosidad, va a poner el nuevo orden mundial ahí en el YouTube y le van a hablarle pastores, hermanos cristianos, incluso hombres que entienden de que este nuevo orden se está gestando y que todas las naciones, ya 165 países, se han alineado y han firmado el tratado para las Naciones Unidas, ¿ya? Y para poder implementar las políticas de la agenda que tienen ellos, que es la 2030, donde se está implementando a todos los países, en este caso también a Chile. Lamentablemente el mundo se alinea, pero Dios, aún en todo esto, tiene el control. Y Dios permite todo esto para que venga el fin. Si es para eso. Dios permite todas estas cosas para que el fin se aproxime, para que el fin venga. Y aquí es donde usted y yo, hermano, tenemos que ser entendidos, conocedores, donde nadie nos pueda eh, engañar, porque hay muchos que nos engañan, nos muestran que este mundo es como el de Bill Sipap, no sé si usted ha escuchado acerca, ese mundo, ese mundo bonito, ese mundo que va a traer un futuro mejor, un esplendor, que va a solucionar los problemas del mundo, la hambruna, el cambio climático, la paz, va a traer esa paz duradera, ¿ya? Donde va a haber estabilidad, donde va a haber
riqueza, donde el hombre va a poder vivir bien. Eso es falso. Eso es mentira. Si todo lo que hace Satanás es para oprimir y esclavizar al mundo, usted no debe creer eso. Lamentablemente, estoy diciendo la verdad, a lo mejor a usted no le parece, pero en la Biblia lo que dice es eso. Y vamos a ver por qué lo dice. ¿Por qué lo digo también? ¿Ya? Eh, Dios va a permitir que esto acontezca. ¿Para qué? Para traer fin. Entonces, hoy día vemos un escenario que se está gestando, eh, que está cumpliendo su finalidad para que este nuevo orden mundial ya aparezca y sea propicio para que surja ya este hombre que es traído por Satanás, el anticristo. Entonces, ahora volviendo al capítulo 13 de Apocalipsis, vamos a leer en la primera parte, del 13, del 1 al 8. Vamos a leer lo siguiente. Me paré, y esta es la primera bestia, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón. Mira quién adoraron, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, el de su tabernáculo, su casa, en este caso el templo, y de los que moran en el cielo, o sea, de las potestades eh, divinas, angelicales, o las potestades que están cerca del Señor. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Está ahí. Entonces, la primera bestia, ¿ya?, que podemos ver aquí, es una bestia que surge del mar. El mar, ¿qué representa? Caos. ¿Qué representa? Miedo. ¿Qué representa? Inestabilidad. Israel le tenía miedo al mar, porque ellos vivían tierra adentro. Y de alguna manera el mar representa ya ese caos, esa inestabilidad, ese miedo. ¿Ya? Siempre Israel, en la historia de Israel, se muestra de que le tiene de alguna manera temor o miedo al mar. Pero vemos también que este origen es del sistema, es del caos del mundo, de todo lo que está pasando en ese periodo, ¿ya? De toda esa oscuridad mundial, de todo ese caos mundial, de que todos van a necesitar a alguien que les salve. El mundo va a pedir un salvador. El mundo va a pedir a alguien, ¿ya?, que les pueda ayudar. El mundo completo se va a ver en oscuridad, en caos, en tiniebla, y va a querer de alguna manera que alguien se levante y los guíe. Y aquí va a surgir de ese mar, de ese caos, de ese sistema político, social, eh, eh, político, social, ¿ya?, y también religioso, va a surgir de alguna manera este anticristo. Él va a tener autoridad sobre todos los pueblos, lenguas, naciones y tribus del mundo. Por eso se le dice que es el cuerno pequeño. Él va a tener una autoridad tremenda sobre el mundo. El mundo le va a dar la autoridad. El mundo se le va a someter. El mundo completo le va a darle las armas. Él va a ser estratégico en política. Y él va a ser de alguna manera, va a hacer alianza ya con esta segunda bestia en lo religioso. O sea, va a tener autoridad sobre la política, sobre la geografía mundial, sobre lo social y sobre lo espiritual en el mundo entero. ¿Ya? De alguna manera él es herido. Y esa herida lo que hace es provocar, es una
imitación de la muerte y la resurrección de Jesucristo. De alguna manera el mundo va a ver esa señal, ese prodigio, y por ese prodigio le van a adorar. Es una imitación de la resurrección de Cristo, ¿ya? Y van a decir, ¿quién como la bestia? ¿Y quién contra ella? ¿Quién podrá? Es las mismas palabras que cuando encontramos en la Biblia, ¿quién contra Jehová? ¿Quién contra Dios? De alguna manera va a recibir adoración y le van a honrar de alguna manera. Veamos lo que dice el texto nuevamente, para ir viendo si es así o no. ¿Ya? Entonces, me paré sobre la arena del mar. Dijimos recién que la arena del mar, ¿qué es lo que era? Era todo el sistema político, el caos, la oscuridad, el tiempo que los hombres van a pedir de alguna manera que alguien se levanta. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esos son, de alguna manera, esas 7 cabezas y 10 cuernos representan a naciones. Y en sus cuernos, 10 diademas, esos cuernos son líderes, ¿ya? Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, ¿ya? O sea, van a tener insignia, estandarte, o sea, va a tener un nombre que va a ser blasfemo. Obviamente la blasfemia es contra Dios. Sigamos. Y la bestia que viera semejante a un leopardo. Usted sabe que los imperios, el imperio babilónico, el medo-persa, el griego y el romano tenían insignias que los representaban, como leopardo, como oso, como león, como águila, como el estandarte de los romanos. O sea, vas a tener todo el poder de esas maquinarias, de esos imperios y mucho más. Ya va a tener de alguna manera un leopardo, usted sabe cómo es de rápido, cómo es de potente, cómo tiene sus garras, su boca, los pies de osos. No sé si usted ha visto las garras de los osos, el poder que puede tener un oso. La boca como de león, o sea, olvídese. Si usted ha visto alguna vez cómo los leones atacan a sus presas y cómo las despedazan, es tremendo. Y el dragón le dio su poder y su trono. O sea, ¿de quién va a recibir la autoridad del dragón? Porque el dragón es Satanás. Y él le va a darle su trono y le va a darle grande autoridad. Y va a tener el poder como estos animales o como estos imperios donde nada ni nadie se le va a poder oponer en el mundo. O sea, va a controlar toda la tierra. Sigamos. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Mire, una imitación burda, ya, de lo que realmente hizo nuestro Señor Jesucristo con su muerte y su resurrección. Pero al morir y al resucitar, Jesucristo atrajo a muchos hacia Él. Y por eso hoy día le adoramos, le exaltamos, porque Él es el que se levantó de entre los muertos. Él es el único que ha resucitado y que está a la diestra de Dios Padre. Y Él es el que nos da la vida después de la muerte. Entonces, de alguna manera, este imitador burdo, ¿ya? Recibió una herida mortal y el mundo entero vio esa herida mortal, ¿ya? Y se maravilló porque se sanó. Sigamos. Y adoraron al dragón por eso, que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. Por eso, ¿ya? Por ese prodigio, por ese milagro, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, ellos vieron, el mundo entero vio un poder y se maravilló. Y decían, ¿quién como la bestia? Es como nosotros decimos, ¿quién como Jehová? ¿Quién podrá contra el Señor? No hay nadie, ¿verdad? Pero ellos, los moradores de la tierra, estaban maravillados, de alguna manera, por lo que había acontecido. Recordemos que esta trinidad demoníaca quiere imitar a Dios. Sigamos. También se le dio la boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. O sea, va a tener una capacidad de hablar y de convencer, pero también de blasfemar contra Dios. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, se le dio la autoridad. Dios es el que le da la autoridad. Dios es el que permitió todo esto. O sea, 3 años y medio. Sigamos. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. O sea, ¿contra quién blasfemó? Contra Dios. Blasfemó contra su nombre. Blasfemó contra su santo templo. Y blasfemó también contra los que moran en el cielo, contra las potestades superiores. O sea, este es un blasfemo total. Estamos hablando de un hombre, estamos hablando que ese hombre representa un sistema también, no solamente el hombre, sino que todo lo que representa. Y todo esto hacía que los moradores de la tierra también hicieran lo mismo, ¿ya? Excepto, por supuesto, aquellos que son leales, aquellos que son creyentes,
aquellos que pagaron el precio, aquellos que no se opusieron, aquellos que fueron muertos por la causa del testimonio y de la palabra del Señor, aquellos que llegaron a la presencia. ¿Y quiénes son estos? Pues son los que han salido de la gran tribulación, los que han sido decapitados, fueron, los que fueron lavados por la sangre del Cordero. Solamente aquellos son los que se oponen, y son muy pocos. Sigamos leyendo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Mire, entonces, se le permitió hacer la guerra, persecución en ese tiempo, y vencerlos significa matarlos simplemente. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Ya? O sea, sobre el mundo entero. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces aquí podemos ver, de alguna manera, el ministerio de esta bestia. Lo que va a hacer, va a promover la adoración a Satanás. Van a decir, ¿quién como la bestia? Este promoverá la rebelión del mundo entero contra Dios. Va a ser un blasfemo. Este perseguirá a los santos y los vencerá. Ya a todos aquellos fieles que no adoren ni se marquen con su sello. Y este promoverá la adoración de su propia persona. O sea, él mismo va a querer también ser adorado. Y va a ser adorado por todos aquellos moradores que sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, desde el principio de la fundación del mundo. O sea, todos esos van a ir en pos de la bestia, le van a adorar, se van a maravillar, van a rendirle honor y van a estar cautivos. Y todos aquellos que se opongan van a ser perseguidos y muertos y vencidos de alguna manera. O sea, va a ser un periodo tremendo de persecución para los santos del Señor. Pero aún ahí, en ese momento, querido hermano, aún ahí, en ese tiempo, querido, el Señor tiene el control de todas las cosas. Porque dice que Él le dio, se le permitió. Y eso, el único que permite las cosas es Dios. Entonces no está todo perdido, hermano. Y eso es lo que el mundo hoy día, para ese lugar va. Así que yo sé más del futuro y usted sabe más del futuro que cualquiera que ande en la calle. Usted sabe mucho. Y usted sabe, por eso nuestra esperanza en el Señor debe ser clara, debe ser una esperanza bienaventurada, esa esperanza que no avergüenza, que no decepciona, una esperanza que usted puede decir, gracias Señor, porque conozco estas cosas y sé lo que se viene. Y aunque el mundo se parta en dos, sabemos que tú tienes el control y que la victoria es tuya. Porque verdaderamente la victoria es del Señor. Este es un recreo que Dios le permite a Satanás antes de ser destruido, antes de ser encadenado y llevado por 1000 años al foso. ¿Amén? Entonces, de alguna manera, aquí se ve quiénes o quiénes no son. Y hoy día, la iglesia está en el mundo. La iglesia es luz. La iglesia hoy día tiene que resistir. La iglesia hoy día tiene que expandirse. Tiene que predicar, tiene que enseñar. Es el tiempo de la iglesia para que muchos hombres hoy día se salven y entiendan de lo que lo que se aproxima. En el capítulo 13 del 9 al 10 hay una exhortación divina a los santos de la tribulación, a los santos perseguidos, a los que son encarcelados y son muertos y vencidos, dice la Escritura. Hay una exhortación a la obediencia y hay una exhortación a la confianza en Dios y tener paciencia en medio de la persecución. Veamos lo que dice el 9:10. En medio de todo este caos, el Señor exhorta ya a sus santos. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va a cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Mira, está ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera ya, los hijos de Dios, los santos de la gran tribulación, no deben oponerse si es que van presos. Si alguno va en cautividad, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. O sea, no se oponga. Simplemente eso. No se oponga. Que se cumpla lo que se tenga que cumplir. Dios va a estar con ellos. Si alguno mata a espada debe ser muerto. O sea, si son muertos, Dios no está diciendo que rehúsen la muerte, sino que mueran. Pero aquí está la paciencia y la fe de los santos. O sea,
esa paciencia de esperar en el Señor, aunque estén pasando por tribulación, por persecuciones, por cárcel y por muerte, aquí es donde la paciencia, ¿ya?, de la esperanza y la fe de los santos debe vencer. No se deben oponer, sino que se haga la voluntad del Señor. Porque esos mismos hombres, esos mismos hermanos que van a morir, que van a ser martirizados de alguna manera, o encarcelados y van a sufrir, en algún momento van a recibir su recompensa cuando estén en la presencia del Señor. Todos sus cabellos están contados, dice la palabra del Señor. Dice que no debemos temer a aquellos que matan el cuerpo, sino a aquel que puede matar el cuerpo y echar el alma al infierno. Entonces, los creyentes deben ser pacientes en medio de la tribulación, resistir, no oponerse, y su fe debe preservar sus almas después de la muerte. Y podemos ver más adelante que todas esas almas que murieron y perecieron de nuestros hermanos en este periodo van a estar delante de la presencia del Señor, cantando y alabando al Señor para siempre, donde ellos van a recibir el descanso, y donde van a recibir la recompensa, y donde van a recibir a Jesucristo cara a cara, y donde van a tener todo aquello que Dios les ha preparado, o sea, para nosotros también. Entonces, hermano, esto también es para nosotros, no debemos oponernos, ¿ya?, ni resistirnos, sino que debemos padecer. Usted, cuando vio a Pablo padeciendo, él se oponía, él peleaba. Jesús no se defendía, dice. Jesús cerró su boca. Jesús nunca se defendió, nunca levantó la mano, sino que al contrario, él callaba y ponía su otra mejilla, y lo golpeaban y lo blasfemaban, lo escupían, lo castigaron, pero él salió a victoria. De la misma manera, los hombres de Dios, todos los apóstoles, ninguno fue violento, ninguno se opuso, sino que todos fueron martirizados, excepto Juan, que fue el que vivió el apóstol. Pero así a lo largo de la historia han sido nuestros hermanos. Y es el verdadero carácter de un creyente. El no ponerse, el esperar al Señor. Hay una justicia divina y Dios va a vengar. Como dice Apocalipsis, ¿hasta cuándo, Señor? No vengas nuestra muerte. Y el Señor dice, esperen un poquito más, que ya yo voy a hacer eso. Entonces, se tiene que cumplir la voluntad del Señor, el tiempo del Señor, y todo va a ser juzgado. Amén. Entonces hay una exhortación en el versículo del 13, del 9 al 10. Y en la segunda parte vemos a la segunda bestia, que es el falso profeta, o sea, un líder religioso que va, de alguna manera, ya a ayudar, va a dirigir ya al mundo para que adoren a la bestia. De alguna manera va a ser un compañero, se podría decir, idóneo, y este de alguna manera representa la obra del Espíritu Santo. Obviamente este es infernal, pues. No tiene nada que ver con el Espíritu Santo, no tiene nada que ver con Dios, ni con la verdad, ni con la santidad, ni con la grandeza, ni el poder, ni la gloria de Dios, sino que este va a ser un ser inmundo, ¿ya?, que va a aparecer y va a llevar a los hombres a que adoren a la primera bestia, y a Satanás, por supuesto. El capítulo 13, del 11 al 17, vemos la segunda bestia, y esta tiene su origen de la tierra, ¿ya?, del medio de las naciones, del medio del mundo, ¿ya? Veamos lo que dice, o sea, de la tierra, obviamente, del sistema que va a estar imperando en ese momento. Veamos, 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos, semejantes a las de un cordero. Hasta ahí, pero hablaba como dragón. O sea, aparentemente venía con piel de cordero, pero era un lobo rapaz. Ya dice, mira, tenía cuernos semejantes a los de un cordero. Qué interesante que se muestre como un cordero. Nuestro Señor Jesucristo se le llama el Cordero de Dios. Santo, sin mancha, sin mácula. Perfecto. Pero este también, de alguna manera, engaña al mundo entero, trayendo una religión falsa, una adoración falsa para Satanás y para la primera bestia. Esta hablaba como dragón. Ahí está el meollo del tema. Era un dragón, o sea, era fuego, salían blasfemias, salían mentiras, salía engaño.
salía todo eso de él. ¿Ya? La autoridad fue dada por el dragón, dice, versículo 12. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. O sea, ¿cuál era su ministerio? Era que adorasen a la primera bestia. O sea, llevaba al mundo entero a que adorasen. O sea, era un religioso, es un religioso, una bestia religiosa, un ser maligno, que lleva a que todos los moradores le rindan un culto y adoración a la primera bestia, ¿ya? Dando a entender que esa herida fue sanada y era un milagro, un prodigio, y que él era verdaderamente el Mesías que el mundo estaba esperando. Imagínese usted el caos mundial y la gente adorando a esta bestia, ¿ya? Y siguiéndola y sirviéndola más encima. Sigamos. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Imagínese usted, vuelve a imitar lo de Dios. ¿Se acuerda usted el profeta Elías, que hizo descender fuego del cielo? ¿Se acuerda usted cuando estaban los Baales, los sacerdotes de Baal, en el Antiguo Testamento, y vemos como hay como de alguna manera, como un confrontamiento entre Baal y Dios, y como el profeta del Señor, ya que era Elías, se reía de los profetas de Baal, y cómo en algún momento descendió fuego del cielo, y cómo Israel creyó por esa señal? De alguna manera, este también hacía como un falso profeta, ¿ya? Y replicaba lo que Dios había hecho con Elías. Dice que también hacía grandes señales, y que hizo descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Veamos lo que dice el 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Imagínese usted, eso también provoca más engaño. Y el mundo es engañado. Cuidado, y aquí quiero detenerme en algo, querido hermano. Hay verdaderos eh, milagros y prodigios de Dios, pero también hay falsos milagros, falsas señales. Así como existen las verdaderas señales, así como existen los verdaderos milagros, así como existen las verdaderas sanidades, también Satanás puede engañar y también puede hacer falsas señales para que los hombres se extravíen y no crean. Eh, la otra vez yo compartí un video sobre el Kundalí y sobre todos estos pensamientos y todas estas enseñanzas místicas, donde ellos dicen que hay ángeles que se le aparecen y que hacen milagros y sanidades. Hermano, si el nombre de Jesucristo no está dicho, no le creéis. Nosotros debemos pedir todo, todo en el nombre de Jesús. Y si responde Jesús, es Él. No en otro nombre. Porque el mismo Satanás se viste de ángel para engañar. Entonces, hay falsos predicadores, hay falsos maestros, hay falsos pastores, hay falsos hombres, profetas, hay falsos, ¿ya? Están ahí también siendo usados por Satanás. También tiene, ¿ya?, su iglesia o su comunidad infernal para poder engañar al mundo. Y uno de estos era este falso profeta. Así que no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios. Entonces, aquí es donde yo tengo que tener entendimiento y sabiduría. Yo no le atribuyo los milagros a otra cosa, solamente a Jesucristo. Aunque Satanás pueda hacer algo, ¿ya? Yo le atribuyo solamente al Señor y a su nombre los milagros. Y debemos ser muy, muy cuidadosos con las palabras que nos dicen, con lo que se nos enseña, con lo que se nos muestra. Porque fácilmente, cuando uno tiene conocimiento, es fácil ser engañado. No sé si usted está de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero no debemos ser tan inocentes. Debemos ser astutos, entendidos, ¿ya? Me acuerdo mucho una vez que mi esposa trabajaba mucho tiempo de cajera y ella siempre tocaba los billetes. Y yo decía, en billetes, yo lo tocaba y yo decía, no, son todos iguales.
pero no son todos iguales. El que sabe, el que conoce las marcas, el que sabe cuál es el original, y el que ha estudiado y el que entiende, a ese no se le va a engañar. Pero si a mí me pasaban un billete si son iguales, los miraba iguales y no le veía las marcas, entonces para mí era original. Entonces, no todo es verdadero, hay cosas falsas. Y aquí usted y yo debemos ser entendidos. Hay muchas personas que dicen, no, que la Virgencita, es que el Santito, es que, no sé, yo fui a donde tal persona y él me dijo todas las cosas y ahora yo vivo feliz porque él me dijo todo. Cuidado, cuidado, porque hay luz satánica. Si el mismo Satanás se viste de luz. Entonces, aquí es donde debemos ser entendidos. Sabemos que Dios es poderoso y que Dios es milagroso, y que Dios hace prodigio y milagros, y que Dios está vigente, y que las sanidades, que los prodigios, que la grandeza, que la gloria de Dios se ha manifestado a millones, y Dios ha sanado, y Dios se ha manifestado a nuestras vidas y ha hecho muchas cosas. Gloria a Dios. Pero en su nombre, porque es el único nombre dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos y en el cual Dios oye y responde la oración. Todo lo que pidáis en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Entonces, obviamente pidiendo en la voluntad del Señor, pues no es lo que nosotros queramos, en la voluntad de Dios. Eso debemos estar claros con eso. Entonces, estos falsos profetas, este falso profeta hace señales en presencia de la bestia y los moradores, wow, dicen, no, si este es el Mesías, este es nuestro Salvador, a Él debemos seguir, a Él debemos honrarlo, debemos inclinarle y obedecerle ciegamente. Eso es lo que Dios, eso es lo que Satanás quiere. Sigamos. Al único digno de recibir gloria y honra y alabanza y seguir es Jesucristo, el Señor, es nuestro Dios. Sigamos, 15 dice. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Imagínese usted. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo al que no la adorase. Imagínese usted, esto me recuerda mucho antes. Esto me recuerda mucho cuando Nabucodonosor levanta una imagen y todo el mundo a la voz de los tamboriles, a la voz de las trompetas, a la voz de los cánticos, a la voz de todos tenían que adorar esa bestia, adorar esa imagen. Y el que no lo hiciera iba a morir. Pero ahí habían tres que no se inclinaron. ¿Se acuerda usted de los amigos de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego, que no se inclinaron ni se arrodillaron, aún bajo pena capital. Y ellos fueron lanzados al horno de fuego calentado 7 veces. Y había un cuarto dentro que era el Señor con ellos, que los protegió del fuego. De la misma manera, hermano, no debemos inclinarnos a nadie, a ninguna imagen, a ningún estatua, a ningún hombre, solamente a nuestro Dios, el Señor Jesucristo. No sé si está de acuerdo conmigo. A ninguno. Ni en la tierra, ni a ningún ser en los cielos. Solamente a Jesucristo, el Señor. Solamente a nuestro Dios el Padre. Solamente la gloria y la honra y la alabanza a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Fuera de él, a nadie más. Así que cuidadito con andar poniendo imágenes, con andar buscando hombres para que te ayuden, ¿ya? Y que tú los tengas ahí prácticamente como ídolos, porque hay muchos ídolos humanos que los hombres siguen también. Cuidado con eso. La idolatría es parte del pecado del hombre. Muchas veces nuestro corazón se inclina e idolatra cosas. No solamente cosas, sino que a hombres. Y no solamente eso, sino que el dinero también. Entonces, cuidado, porque la idolatría es pecado. Y muchas veces del corazón nacen esas cosas malas. ¿Ya? Cuidado con levantar ídolos. Y cuidado con tener ídolos de carne y hueso. ¿Ya? Hoy día los cantantes, los artistas, los actores, ¿ya? Y los políticos, algún tipo de hombre de preeminencia, ¿ya? Muchas veces son los ídolos de las personas. Cuidado con eso. Hombres no. Son carne y hueso. Tienen que morir igual que nosotros.
No hay nada en ellos. Solamente maldad en el corazón, si no tienen a Cristo. Entonces, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen, al que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, cuando dice pequeños y grandes, no importa el estatus social, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Mire, ese es el sello que Satanás va a ponerle a los moradores de la tierra, a los que le pertenecen. Y le está imitando de otra manera, de alguna forma acá, el sello de Dios. Recordemos que el creyente es sellado por el Espíritu Santo. El sello de Dios es el Espíritu Santo. En el Apocalipsis, Dios selló a 144.000 en su frente, con su nombre escrito, ¿verdad? Entonces, el sello significa propiedad. Y todos los sellados por Dios son propiedad de Dios. De alguna manera, les va a poner un sello, que es una marca en la mano derecha o en la frente, indicando que le pertenecen a Satanás, en este caso a la bestia. Y los moradores de la tierra se van a dejar marcar. No van a tener problema con eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a todos, dice, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esa marca aún muchos tienen o suponen qué es lo que puede ser. ¿Ya? Algunos dicen que es un microchip, otros dicen que puede ser una marca así física, ¿ya? Nadie sabe, otros dicen que es un número, ¿ya? Eso Dios lo sabe, ¿ya? Pero la respuesta podríamos encontrarla en el 17, y ahí podría yo suponer, solamente suponer, no estoy afirmando, suponer que puede ser, y que ninguno pudiese comprar ni vender. O sea, esta marca fue dada para que pudiesen comprar y vender. Si no la tenían, no podían hacerlo, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Luego dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ese es el número de la bestia o la marca. Entonces, ¿qué podría hacer? ¿Qué te permite comprar hoy día y vender? El dinero, pero el dinero prácticamente ya no anda circulando. Hoy día tenemos tarjetas de crédito que tienen ¿qué? Tienen microchip. Y con ese chip, yo estoy suponiendo, no estoy afirmando. Entonces, ese microchip, hoy día, que están las tarjetas de crédito, te permiten comprar, te permiten vender, ¿o no? Además de eso, en esos microchips, en esa información, está todo tu estado financiero. Tienen hasta tu nombre y dónde vives, ¿o no? O cuando usted saca una tarjeta de crédito, no le piden su nombre, su correo, su teléfono, el lugar de su trabajo, no le piden los datos personales, su lugar de residencia. Tienen toda la información suya. ¿Acaso muchas veces no le depositan ahí su salario? Y todas las transacciones que usted haga se las transfieren ahí. En este caso van a ser marcados en su frente y en su mano derecha. Y hoy día hay tecnología que permite hacer eso, para poder comprar y vender. Un microchip insertado en la carne. Hoy día, por temas de sanidad, de sanitario, empezaron con los animalitos. ¿Ya? Y los animales, hoy día se les inserta un microchip para poder encontrarlos, para poder saber cuándo tienen sus vacunas, para poder, de alguna manera, controlarlos. Y en algunos países ya se está implementando el microchip intracutáneo, o sea, en la piel, por un tema de salud, para abrir puertas, para ser escaneado en un aeropuerto, por el tema sanitario. Todo va a comenzar por el tema sanitario. Entonces yo podría suponer, además, yo creo que puede ser eso, porque yo soy informático, entonces hoy día sé que todo funciona con inteligencia y con códigos, y que pueda acceder a cualquier lugar con dispositivos, ¿no es cierto?, de lectura y escritura, que estén ahí en algún lugar para poder leer
y para poder abrir puertas, para poder pagar, para poder comprar, para poder consultar los datos de alguien. Entonces, yo estoy suponiendo que puede ser un microchip. No estoy afirmando, lo estoy suponiendo. ¿Amén? Quizás a lo mejor usted tiene algo mejor y que bueno sería que lo pudiera compartir. ¿Ya? Entonces, la segunda vez que es el falso profeta, ¿ya? Que nace o viene desde la tierra. Su autoridad es dada por el dragón, por el mismo Satanás. Él se somete, ¿ya? A la primera bestia, o sea, es aquel que está sometido, ¿ya? Y sirve a la primera bestia. El ministerio de este falso profeta es espiritual porque él hace señales y promueve la adoración a la bestia. Lo segundo, su ministerio es social porque controla a los hombres socialmente comprando y vendiendo, ¿ya? Y es político porque controla a los hombres políticamente, donde dice a cada uno que deben, ¿ya? Adorar e inclinarse, ¿ya? Porque él es el rey, él es el Mesías que tiene el mundo y que a él deben servir. Entonces, ese es el mundo. Esas son las bestias que están bajo la autoridad del dragón, que en algún momento se van a manifestar físicamente en el mundo entero, que ya su ministerio está en acción, pero hay alguien que lo detiene, que los tiempos se están aproximando y estamos entendiendo de que todo se va a cumplir. Y usted y yo, hermanos, debemos estar claros con esto. No debemos ser ignorantes a la palabra del Señor. Muchos no les gusta leer el Apocalipsis, ni estudiarlo, porque tienen miedo. Pero un creyente no debe tener miedo al Apocalipsis, debe entender de que ahí se encuentra la victoria de nuestro Señor Jesucristo y la victoria de los santos y la victoria total sobre las fuerzas del mal. Por eso yo lo leo y por eso me gusta y me lleno de fe y de esperanza porque sé que este sistema va a caer, porque sé que estos van a venir, van a surgir por un breve periodo de tiempo, pero Dios los va a aplastar, porque sé que hay un mejor lugar que nos espera a los creyentes, porque entiendo de que es necesario que esto pase, porque es el plan divino de Dios, porque se entiende de que Dios tiene que dejar claro quiénes son de Él y quiénes no son. Mientras tanto, nosotros seguimos buscando al Señor, seguimos viviendo piadosamente, en obediencia, guardando sus mandamientos, esperando al Señor. Y le invito a usted a que busque intensamente al Señor, querido hermano, porque es el único camino de salvación. Si usted está bajo la sombra del Omnipotente, nada le va a pasar. Si usted está cubierto con el Señor, nada le va a pasar. Aunque pase lo que pase en el mundo, no le va a tocar, no le va a llegar, porque Dios le va a guardar. Y si no fuera así, si Dios permitiese que muriéramos, vamos a estar igual en la presencia del Señor, con nuestras almas aseguradas en el paraíso o en el lugar que Dios tiene para los suyos. Más a los malos, a los transgresores, a los adoradores del mundo y de la bestia y del sistema, van a ir a parar al lago de fuego, dice la Escritura. Como conclusión, y para ir terminando, en medio de este escenario mundial del anticristo, Dios exhorta a su pueblo a no resistirse, sino a perseverar en la fe hasta el fin, aunque eso signifique la muerte y persecución, ¿ya? Por no adorar a la bestia, por no ponerse su marca, ¿ya? El consuelo de Dios es que Él ya va a vengar a su pueblo y no los va a desamparar. Dios sigue teniendo el control total de todas las cosas que están ocurriendo, ¿ya? Y las almas de los mártires van a estar en la presencia del Señor definitivamente. Y estarán aseguradas en la presencia de Dios y recibirán el descanso y el reino prometido por Dios. Finalmente, Dios va a derrotar a esta trinidad satánica, ¿ya? Con la segunda venida de Cristo, y eso lo vamos a ver más adelante. El dragón será prendido y encarcelado por 1000 años en el abismo, dice la Escritura. Y el anticristo y el falso profeta serán lanzados vivos al lago de fuego. Eso es lo que va a acontecer con ellos. Amén. Espero, querido hermano, que usted pueda haber entendido un poquito más sobre los acontecimientos finales y sobre el Apocalipsis. Yo sé que no lo he dicho todo. Espero que usted pueda repasar y que usted pueda seguir leyendo. Si tiene alguna duda, no dude en consultar o en escribir. Espero que usted se edifique, que usted siga creciendo, que su fe se fortalezca por estas palabras y que sepa que hay victoria en el Señor Jesucristo. Hay victoria en Dios. Dios nunca va a perder, nunca vamos a perder si estamos en el Señor. Aunque el mundo vaya atrás
su corriente y sirva a Satanás y a los ídolos de este mundo, nosotros somos fieles al único Rey de Reyes, al único Señor de Señores, al único que merece honra, gloria y alabanza, al Dios de los cielos, a nuestro Señor, a cual esperamos, su retorno. Como dice la iglesia, ven Señor, ven, ven pronto. Lo necesitamos, Dios mío, que usted se establezca ya en este mundo. Mi anhelo, querido hermano, es que el Señor se establezca. No sé si es su anhelo, no sé si usted quiere seguir viviendo en este mundo en el cual nos encontramos. Yo encuentro que el mundo creado es hermoso, pero el sistema es perverso y al sistema no le creo. Así que nosotros vivimos bajo otro sistema, bajo el reino de Dios, con otros estándares. En algún momento voy a hablar del reino de Dios, si Dios lo permite, para que entendamos mucho más de lo que significa qué es estar o qué es ser un hijo del reino. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te fortalezca y que esta semana que usted tenga, el Señor le ayude, que su fe se fortalezca, busca al Señor, ore, comparta este mensaje si le pareció edificante. Espero en el Señor que todos puedan llegar al conocimiento de la verdad y que podamos en algún momento compartir esto con otros, si Dios así lo permite. Nos vemos, si así el Señor quiere. Vamos a orar para terminar. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos gracias por este estudio, por su palabra, Dios mío. Sabiendo, Dios mío, que tú tienes el control, que tú, Dios mío, eres el Rey y Señor y soberano de todos los pueblos y de todas las naciones. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, te damos toda gloria. Señor, nos llenamos de esperanza, nos llenamos de gozo y de alegría, de saber que tenemos un Dios vencedor, un Dios, Señor, que va a someter a todos y que nos va a permitir estar en su presencia, disfrutando y gozando de las cosas futuras. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos da. Te pido por cada hermano y por cada hermana, para que ustedes, Dios mío, les fortalezcan su fe. Si están pasando por necesidades, por problemas, por aflicciones, por enfermedad, Señor, sea tu mano extendiéndose en misericordia a ellos. Señor, sea usted dándonos, Señor, la fuerza que necesitamos. Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos muestre el camino. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que nos dio la vida y nos dio el perdón. Cuando estábamos alejados y no entendíamos, sino que íbamos camino a la muerte y a la destrucción. Pero te damos gracias, Dios mío, porque en este día, Señor, podemos entender un poco más y tenemos luz de esta verdad. Sean bendecidos, Señor, los que escuchan, los que te temen. Sean bendecidos aquellos, Señor, que te aman. Sea bendecido tu pueblo. Sea bendecido, Dios mío, tu iglesia. Y seamos nosotros prosperados, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y le damos gracias. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano. Quiero decir antes de terminar que voy a seguir subiendo los otros estudios que tengo, que no he podido hacerlo, pero ya me estoy poniendo al día. Así que nos vemos. Dios te bendiga.